Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las herramientas de biología molecular más importantes, que son las enzimas de restricción. Primero tenemos que hablar de las enzimas. Las enzimas son catalizadores. Esto significa que permiten que las funciones químicas se produzcan de una manera mucho más rápida. La mayor parte de las enzimas que conocemos son de proteínas, pero existen algunas que también son de RNA. Es decir, que el RNA también tiene función catalítica o autocatalítica, y algunos de ellos fueron descubiertos en la naturaleza, mientras que otros fueron fabricados ya y los utilizamos para algunas situaciones específicas. Como un poco de historia, tenemos que desde el siglo XVIII y XIX se había visto que los jugos del estómago y de la saliva colocados encima de algunos alimentos, como por ejemplo un pedazo de carne, podían hacer que ésta se degradara. Y entonces se empezó a hablar de estos jugos gástricos y de la función que tenían. En algunos de ellos, los más conocidos, por ejemplo, estaban en los alimentos fermentados, pero fue hasta 1833 cuando se descubre la primera enzima a partir de la malta, y en la malta lo que tenemos es almidón, y este almidón se va degradando en disacáridos o en glucosas más pequeñas gracias a la acción enzimática. Sin embargo, en ese momento no se sabía realmente cuáles eran. Posteriormente, Louis Pasteur encontró que esta fuerza o esta actividad enzimática se encontraba era solamente una parte de la actividad de las levaduras o de los microorganismos que ya se conocía que existían en estos alimentos, y le llamaron fermentos a esta actividad, sobre todo a lo que conocíamos en el alcohol. Posteriormente, ya por último, se acuñó el término enzima, que viene de la palabra griega que significa levadura o que se le aumenta el volumen de la masa por acción de estos fermentos. Edward Buchner, en 1907, fue el que se llevó la gloria del premio Nobel por haber descubierto que esta fermentación no era necesariamente dependiente de una célula viva, sino que también podía suceder fuera de ellas. Y entonces él fue el que realmente encontró en dónde se encontraba esta actividad enzimática. ¿Y cómo es que funciona una enzima? Bueno, pues para que nosotros tengamos una enzima completamente funcional, generalmente se requieren de varios elementos, y todos esos elementos juntos se llaman holoenzima. La enzima en sí, o la proteína o el RNA, que más bien en estos casos son proteínas, se le llaman apoenzimas, pero estas apoenzimas o estas proteínas necesitan de otros elementos que hemos escuchado muchas veces que existen: las coenzimas y los cofactores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Las coenzimas son normalmente elementos orgánicos, como las vitaminas, que tienen la capacidad de cambiar electrones y de ejercer esos cambios químicos. Los cofactores, por otro lado, son elementos inorgánicos, como los iones metálicos, que pueden participar en la reacción. También son donadores o receptores de electrones. Muchas veces esta enzima, sin estas coenzimas o cofactores, no pueden funcionar. Tenemos dos maneras en las que funcionan estas enzimas y se les llaman modelos, que son principalmente el de llave y cerradura o lock and key, en donde tenemos un elemento que ya tiene una forma o una estructura tridimensional y características físico-químicas establecidas, que se une de una manera perfecta a esa enzima. Mientras que hay otras que funcionan por un modelo de un ajuste inducido, es decir, que la enzima no tiene esa forma predeterminada, y es hasta que llega el sustrato que adquiere esa forma y la capacidad de degradarlo, y esto pues le da mucho mayor flexibilidad al elemento, y también permite que no estén activas estas enzimas a menos que exista el elemento que van a transformar.
¿Cuál es el resultado final de estas enzimas? Bueno, podemos tener algunas enzimas en donde nosotros tenemos dos elementos distintos que se van a unir en la misma enzima y se va a realizar esa actividad catalítica uniéndolas y permitiendo entonces que se conviertan en una sola nueva sustancia. Mientras que por otro lado hay algunas otras que por el contrario empiezan con un solo elemento y su actividad enzimática radica en formar dos o más elementos a partir de eso. Entonces algunas son sintéticas y las otras son catalíticas. Y en específico las enzimas de restricción, entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues estas enzimas de restricción tienen la capacidad de cortar nada más DNA. Puede ser que las otras enzimas tengan capacidad de cortar proteínas, de RNA, alguna otra cosa, pero en específico las enzimas de restricción son para el DNA. Las empezamos a conocer en las bacterias. Las bacterias, muchas de ellas tienen su DNA en forma de círculo y tienen la capacidad de cortar en secuencias específicas y se utilizan como defensa contra otros materiales genéticos extraños, por ejemplo el de los virus, que muchos de ellos tienen la capacidad de pegarse a esa bacteria e introducir su propio material genético y pegarlo incluso al DNA de la bacteria y a través de entonces la maquinaria que tiene esta célula permitir la síntesis de proteínas y nuevos virus utilizando los recursos de la bacteria. Entonces, como una defensa, la bacteria produce esta enzima que detecta este DNA extraño, lo corta en fragmentos y entonces evita que se reproduzcan los virus. ¿Cómo encontramos estas enzimas en los artículos? Bueno, lo que encontramos son estas abreviaturas que seguramente han visto en algún momento. De lo que hablan de estas letras y números es de qué tipo de bacteria estamos sacando esta enzima. Esta es una enzima de restricción que proviene de la bacteria de E. coli, la cepa R y el número o el orden en el que fue aislado. Entonces esta fue la primera. Y entonces nos ponen también qué secuencia es la que reconoce guanina, adenina, timina, citosina, y esto implica en dónde se hace el corte. Entonces tenemos un montón de enzimas de restricción, tenemos un montón de bacterias, algunas se utilizan para cortar el DNA, otras no. Pero las más comunes que encontramos en la mayor parte de los artículos son estas, ¿no? La del Haemophilus influenza o algunos otros bacilos en donde también vemos que tienen diferentes secuencias que reconocen y que cortan. Estas secuencias tienen una característica especial que es que son secuencias palindrómicas. Esto significa que se leen igual en el sentido 5' a 3' en un sentido y en el sentido 5', 3' en el otro sentido. Entonces si vemos la letra G, la letra G, la letra A, la letra T son exactamente iguales en ambos lados. Algunas de estas enzimas de restricción lo que hacen es que cortan y dejan sitios que se llaman extremos pegajosos. Entonces en este caso esta enzima corta entre la G y el resto de esta secuencia palindrómica, como lo vemos aquí. Corta en este sitio y corta entre las letras G, pero estas otras letras que quedan flotando, quedan sueltas, si se encuentran entre sí se van a volver a pegar porque son complementarias estas secuencias de G y C, de T y A, de A y T, y entonces si no se separa ese DNA se va a volver a pegar y se le llama eso extremos pegajosos, mientras que hay algunas otras enzimas que hacen extremos romos. Entonces, esto significa que la secuencia es igual palindrómica, pero en lugar de hacer un corte en zigzag, lo que hace es un corte recto. Y entonces estos extremos no podrían volverse a pegar a menos que existiera otra enzima que los volviera a unir de manera directa. Y entonces nosotros vamos a utilizar estas secuencias o estas enzimas dependiendo de lo que estamos buscando hacer con el DNA.
¿Qué es lo que hacemos entonces con estas enzimas de restricción o para qué las usamos? Cuando nosotros estamos estudiando el DNA de los humanos, de los animales o alguna secuencia sintética, no nos conviene utilizar todo un cromosoma o todo el genoma de una célula porque es muchísima información. Tal vez nosotros solamente queremos estudiar un pequeño pedazo de esa información genética, entonces si nosotros conocemos las secuencias que se encuentran a los extremos, podemos utilizar una enzima de restricción específica que corte al principio y al final y solamente utilizar el gen que estamos buscando. Cuando tenemos esos fragmentos podemos nosotros amplificarlos o meterlos a otros métodos que nos permitan leerlos, detectarlos, secuenciarlos, pero el más común o el más conocido es la PCR, en donde entonces nosotros a partir de una sola secuencia, una sola copia de ese gen, vamos a obtener varias copias que nos permitan estudiarla. Podemos también clonarlas. Eso significa entonces que nosotros de manera intencional, haciendo lo mismo que hace un virus, vamos a meter un gen específico en el DNA de una bacteria y entonces vamos a utilizar nosotros sus elementos y sus reservas para que haga una proteína que a nosotros nos interesa, como por ejemplo sucede con la insulina humana, que ya no nos da problemas de antigenicidad como lo hacía la insulina de animales. Pero también podemos modificar esta secuencia y hacerla que tenga características especiales, por ejemplo, que dure más tiempo, que tenga mayor afinidad o que tenga alguna otra característica específica. Y esta es la base de todas las hormonas recombinantes y bueno, de todas las proteínas recombinantes que tenemos actualmente. Nuestras células tienen también su propia protección en contra de estas enzimas de restricción y una de las que utilizan es metilar o poner grupos especiales en el DNA de manera que se encuentran cerradas y no puedan ser cortadas por estas enzimas. Sin embargo, hay algunas enzimas que cortan a pesar de esa metilación, es decir, que se llaman no sensibles a la metilación, mientras que hay algunas otras que si encuentran metilado este DNA, no lo cortan. La utilidad que le damos nosotros entonces es justamente para estudiar esos patrones de metilación. Podemos tener enzimas que cortan exactamente la misma secuencia, pero una de ellas corta solamente cuando está metilado y la otra no, y podemos tener un control específico que no tenga ningún tipo de corte. Entonces podemos al final comparar los productos que obtenemos con una enzima, con otra enzima y con el control y entonces determinar si la secuencia que estamos viendo está metilada o no está metilada o en qué situaciones se metila o en qué células se metila, en qué organismo sí se metila y eso también nos ha dado información al respecto de nuestra información genética. Obviamente detectar mutaciones es mucho más fácil cuando nosotros conocemos estos cortes, porque nosotros esperaríamos que haya una secuencia específica y entonces que una enzima va a hacer algunos cortes específicos en esa secuencia, pero a lo mejor en una persona que está enferma, al haber una mutación, no se va a reconocer ese sitio de corte o ese sitio de restricción y entonces solamente vamos a tener un solo fragmento en lugar en este ejemplo de dos fragmentos como sería en un caso normal. Y también estudiamos los polimorfismos. Los polimorfismos tienen muchas aplicaciones en medicina, pero especialmente en medicina forense, las pruebas de paternidad, evolución, ancestría, es en donde se les ha dado una utilidad mucho mayor. El 99.9% del DNA o del material genético que tenemos los humanos es igual, pero ese 0.1% diferente es lo que nos permite hacer estos cortes. Hay ciertas áreas del DNA en donde nosotros sabemos que existe mucha variación en las secuencias que no son mutaciones, sino que son poblacionales y que nos permiten hacer estos estudios. Entonces se cortan pedazos del DNA y luego se someten a estos estudios y tienen mucho que ver, por ejemplo, con la raza que tenemos, con la ancestría, todo esto que estuvimos comentando. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros cuando tenemos
un cierto material genético o el DNA, pues tenemos el de nuestra mamá y el de nuestro papá, y nosotros podemos tener o uno u otro, una combinación de estos alelos. En este caso, por ejemplo, en esta prueba de paternidad, bueno, tenemos cómo cortan las enzimas el DNA de la mamá y cómo cortan el del papá. Y este es el del lechero, ¿no? Que son diferentes, son 3 individuos diferentes, pero los hijos van a compartir estos marcadores. Entonces, si vemos nosotros aquí, los marcadores que se están compartiendo de mamá los tiene el bebé 1, bebé 2, bebé 3, el de mamá lo tiene bebé 1 y bebé 2 y bebé 3 no. Estos, por ejemplo, tienen la herencia o algunos de los alelos de la mamá, y estos 2 niños tienen los alelos del papá. Aún así, no son iguales entre ellos, son hermanos, comparten muchos de estos marcadores, pero tienen algunas diferencias. Sin embargo, el bebé 3 comparte alelos con la mamá, pero no con el papá, y sí con el lechero. Entonces, estas son información importante que nos dan estos patrones de restricción, no solamente en la medicina, sino también en algunas cuestiones sociales. En conclusión, las enzimas son compuestos muy relevantes para la vida de todo tipo, pero para la ciencia han resultado de una utilidad impresionante. Tienen muchísimas aplicaciones en medicina y a partir de ello se pueden realizar otras técnicas de biología molecular y estudios que se aplican directamente a la clínica que son importantes entender. Y que si nosotros entendemos cómo funciona una enzima o cómo funcionan estas enzimas de restricción en específico, va a ser mucho más fácil entender cuando leamos esos artículos.